Escala en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y de France 24 que hoy dedicamos a la vacuna contra el coronavirus. Hay gente que está impaciente por vacunarse, otros que se preocupan por su fiabilidad y otros que se oponen con un movimiento cada vez más fuerte de antivacunas. El caso es que un año después de detectarse los primeros casos de COVID-19 han visto la luz varias vacunas con una rapidez inédita en la historia de la medicina, y para aclararnos las dudas que suscitan, hoy hace escala en París el venezolano Daniel Scott Algara, inmunólogo y virólogo en el Instituto Pasteur de París. Señor Scott, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias a ustedes. A lo largo de la historia ha habido reticencias a las vacunas. Incluso a Louis Pasteur se le acusó en 1885 de querer enriquecerse con la vacuna contra la rabia, incluso de haber fabricado la rabia en el laboratorio. En el caso del coronavirus hay actualmente varias vacunas, 4 ya muy avanzadas: Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Sputnik, y Rusia, China y Reino Unido ya comenzaron a vacunar a su población. Una parte de la sociedad se muestra reticente, incluso temerosa. ¿Por qué vemos estas reticencias? ¿Tiene que ver con que estas vacunas se han hecho de forma muy rápida, cuando normalmente toma 10 años? En un año ya tenemos vacunas que se están aplicando. ¿Esto podría explicar este temor? Sí, primero que todo es porque hay antecedentes de otras vacunas que han tenido problemas, efectos secundarios graves, y eso ha llevado a la población a desconfiarse de las vacunas. Después, actualmente, todos los organismos de salud han acordado que se pueden fusionar algunos pasos cuando se intenta hacer una vacuna para ir un poco más rápido. Y esto es lo que ha pasado con las vacunas contra el SARS-CoV-2, que lo que se llama fase 1 y fase 2 en los estudios clínicos, estos estudios clínicos han fusionado estas dos fases. Entonces ha llevado a una producción mucho más rápida de resultados. ¿Según usted se ha ido demasiado rápido o la fusión de esas dos fases? No creo que se ha ido rápido con respecto a los antecedentes de otras vacunas, pero estos son, vamos a decir, programas permitidos por los organismos de salud. O sea, fiables. Fiables, sí. Otro factor que a lo mejor puede explicar estas reticencias es que para algunas de las vacunas se han utilizado técnicas muy innovadoras que antes no se habían utilizado en humanos, como el caso de los laboratorios Moderna y Pfizer, esta técnica que se llama el ARN mensajero. Explíquenos en qué consiste esta técnica, porque se oyen muchas cosas. Hay gente que piensa que te van a modificar genéticamente, incluso que Bill Gates te va a poner un chip con esa vacuna. Explíquenos en qué consiste exactamente. Primero que todo hay que decir que estas vacunas han sido ya testadas en modelos animales desde hace muchos años, de hace más de 8 años. Entonces esto ha llevado naturalmente a que el proceso se acelere en el humano, porque ya habían antecedentes de que estas vacunas eran inocuas en animales. Lo que se inyecta es lo que se llama un ácido nucleico, una parte genética del virus, no el virus entero. O sea, la parte que queremos que el organismo reconozca dentro del virus, que son lo que se llaman las proteínas de superficie y contra las cuales se produce la respuesta inmunitaria. Entonces, ese ARN mensajero entra en la célula y hace a la célula activa la célula para que produzca las proteínas y que el sistema inmunitario la vea. O sea, no te modifica para nada. No hay integración en la célula. No hay el mecanismo, vamos a decir, enzimático de enzimas que lleven a la integración de este ARN mensajero en la célula. O sea, lo que provoca es una respuesta inmunitaria con esa parte genética del virus. Con esa pequeña parte genética del virus. No es el virus total. ¿Cómo va la vacuna que está preparando Sanofi Pasteur, el Instituto Pasteur? En un principio tenía que estar disponible en junio del año que viene y se acaba de anunciar que finalmente no será posible y que no será hasta finales del 2021 cuando esté lista. ¿Por qué se ha retrasado? Parece que los resultados no eran del todo satisfactorios. O sea, hay que ver si la vacuna es estable, si la vacuna produce una respuesta inmunitaria deseada y si la respuesta que se está produciendo es capaz de proteger al individuo. Entonces, naturalmente, en estas vacunas probablemente no ha habido una estabilidad necesaria
para poder inyectar, para poder comenzar en un estudio de fase 3, por ejemplo. Esta vacuna es una vacuna clásica, ¿eh? No utiliza el ARN mensajero. No, lo que quiero que se entienda bien que esta vacuna utiliza lo que se llama un vector. O sea, es una envoltura de otro virus que no infecta al hombre, o sea, que no daña al hombre, y que adentro está precisamente el ARN mensajero del cual hablamos antes. Y cuando esta célula se infecta con este vector, entonces el ARN mensajero hace la misma función que como la vacuna de Moderna o de Pfizer. ¿Hay que temerle a las sales de aluminio? No sé si la de Sanofi Pasteur las utiliza como adyuvante, que también es uno de los temores. Hay mucha gente que dice, uy, las sales de aluminio son muy peligrosas. Sí, las sales de aluminio son peligrosas si se inyectan en mucha cantidad. Y lamentablemente el adyuvante, o sea, para aumentar la respuesta inmunitaria, necesitamos poner esas moléculas que se dicen adyuvantes. Y en ese caso, la mejor adyuvante que tenemos hasta ahorita son las sales de aluminio en el hombre. Entonces, hay muchas investigaciones para conseguir otros adyuvantes, pero naturalmente eso lleva tiempo para poder reemplazarlo. Estamos de acuerdo que con las cantidades que se ponen en las vacunas no hay riesgo para la persona. El riesgo es mínimo para las personas. ¿Qué quiere decir que una vacuna tenga una eficacia del 90%, del 95%, del 70%, que son estas 4 que ya están bastante avanzadas? Mucha gente que desconfía y dice, bueno, ¿cómo que solo tiene el 70% de eficacia? Entonces no me vacuno. Es en todo ensayo de medicamentos, de vacunas, hay lo que se llama 2 brazos. Un brazo al que no se le da la vacuna y un brazo al que se da la vacuna. Y entonces la gente vive normalmente, entre comillas, y entonces vemos la cantidad de gente que se infecta en el brazo que no recibió vacuna y la cantidad de la gente que se infecta en el brazo que recibió la vacuna. Comparando esos 2 datos, entonces pues, se puede llegar a la conclusión que en las personas vacunadas, más del 90 o 95% de las personas están protegidas con la vacuna. Eso es lo que quiere decir esos datos. Pero recuerdo que hay lo que se llama la inmunidad de grupo, de rebaño, en el cual, entonces, si vacunamos a un porcentaje alto de la población, las personas que no van a responder a la vacuna van a estar protegidas por las otras personas. Entonces, ¿a cuánta gente hay que vacunar para conseguir? Se dice que mínimo hay que vacunar 90% de las personas para obtener un mínimo de 70% de protección a esas personas. ¿Hay que vacunar a los niños? Ahorita, en el caso del COVID, creo que es muy temprano para decir si hay que vacunar a los niños. O sea, las vacunas estas actuales lo que llevan, el primer objetivo es proteger a la gente que tiene mayor riesgo. O sea, gente mayor, gente con enfermedades. Con comorbilidades, y también producir esa inmunidad de rebaño en estas personas. Y después, un segundo objetivo es proteger contra la forma grave de la enfermedad. O sea, que la gente se puede infectar, pero hace la forma muy leve, asintomática, y no van a ir entonces a los servicios clínicos de terapia intensiva. En ese caso. O sea, que no aconseja... Pues, actualmente no creo que haya... vacunar a los niños. ¿Cuánto dura la inmunidad si nos vacunamos? Porque tampoco se sabe muy bien, cuando hemos tenido COVID, ¿cuánto dura esa inmunidad? ¿Es algo que se sabe o es aún todavía incierto? No se sabe. Hay algunos datos que se tienen con la vacuna de Pfizer. Hubo un artículo que fue publicado la semana pasada en donde ellos dicen que 3 meses después de la segunda dosis de la vacuna hay todavía anticuerpos capaces de neutralizar al virus. Pero naturalmente son datos parciales y muy tempranos todavía, o sea que no tenemos tanta historia de las vacunas estas nuevas para decir vamos a estar protegidos por 1 año o 6 meses. Hay diferentes cepas del virus SARS-CoV-2. ¿La vacuna serviría para todas las cepas o como en la gripe se tiene que adaptar cada año? No, es completamente diferente. Hasta ahorita de la gripe, las mutaciones que se han visto son mutaciones que no implican las regiones contra las cuales se está vacunando. Entonces, se espera que esas regiones que son estables
o sea que son homogéneas en los virus, puedan inducir una inmunidad a larga distancia en este caso. ¿Se sabe si la vacuna impide transmitir el virus? Es decir, yo me vacuno, no desarrollo una forma grave de coronavirus, pero ¿puedo transmitir la enfermedad a otra persona? Como dije antes, si el objetivo de la vacuna es para que la gente no produzca las formas graves, entonces la persona se infecta y es potencialmente contaminante. Y eso responde también a mucha angustia que tiene la gente si seguir utilizando las máscaras o no. Incluso cuando la gente se ha infectado por el SARS-CoV-2, hay que continuar a utilizar las máscaras. O sea, que no estamos cerca de quitarnos las mascarillas. No estamos cerca. O sea, esto va para meses, incluso años. Años con mascarillas. Va a entrar como entró en la cultura, por ejemplo, asiática, el uso de mascarillas. Usted es un referente mundial en las investigaciones contra el VIH. ¿Por qué se ha conseguido tan rápidamente vacunas contra el SARS-CoV-2 y aún no se ha conseguido contra el VIH? Hay una diferencia fundamental, y lo dije antes, es la capacidad de cambiar el virus. En el virus del VIH tenemos muchos cambios genéticos que se producen de resistencia a medicamentos, de resistencia a la respuesta del organismo. Entonces es muy difícil para conseguir una vacuna que sea universal contra todas las cepas del VIH. Además, el VIH, a diferencia del coronavirus, se integra en la célula, lo cual también hace difícil de atacar ese virus a nivel del ADN, del material genético que está integrado en la célula. Bueno, y antes de terminar, doctor Scott, yo le voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Usted se vacunará y con qué vacuna? Yo me vacuno con la vacuna que sea más eficaz y más segura. ¿Y cuál es, de momento, esa vacuna? ¿Está ya en el mercado? Tenemos que esperar los resultados definitivos, porque les recuerdo que lo que sabemos de estas vacunas es lo que ha publicado las casas farmacéuticas. Pero no tenemos artículos científicos que nos relaten las historias de estas vacunas actualmente. O sea, que podemos concluir que va a esperar. Voy a esperar un poco más. Bueno, pues muchísimas gracias, Daniel Scott Algara, director de investigaciones del Instituto Pasteur de París, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.